Buenas tardes, mi nombre es Jandra Cañas, yo soy licenciada en Psicología. El día de hoy quería saludarlos inicialmente y darle las gracias al programa virtual Movete en Casa de la Municipalidad de Cartago, que permite este espacio para el bienestar de nuestra salud mental, de la comunidad también. El día de hoy vamos a presentar una charla sobre meditación. El día de hoy va a ser un poco más guiada, va a venir de la mano de la charla anterior que tuvimos el mes pasado con respecto a algunas técnicas para realizar en nuestras casas. Va a venir muy enfocado en realidad a lo que es ansiedad y estrés. Inicialmente quiero explicarles a ustedes en qué consiste la meditación, qué es la meditación, por qué la utilizamos, esto con el fin de que se puedan familiarizar realmente con el tema y que puedan conocer un poco más, dejar la espinita en ustedes para que puedan apoyarse también con material desde internet, desde casa, si no es posible tener algún terapeuta, algún guía que les pueda ayudar con la meditación. Bueno, inicialmente, ¿verdad? La meditación es una práctica que se enfoca en atender, poner la atención en un pensamiento, en un estado o en la conciencia plena. La idea de la meditación es poder entrar en el aquí y el ahora, conectar mente y cuerpo. Realmente es algo muy complejo, pero se va dando conforme lo vamos practicando. Lo ideal de la meditación es que nosotros lo realicemos mínimo 10 minutos. Al iniciar este tipo de prácticas, los principiantes se les recomienda 10 minutos todos los días, se puede hacer a cualquier hora. Los recomiendo que se haga en la tarde, ya cuando termina la jornada laboral, o en las mañanas, como para recargar un poco las energías y tener un buen día. Como les decía, la meditación, el proceso que lleva a la meditación es muy sencillo. Nos enfocamos en 3 aspectos, que van a ser la postura, la respiración y la atención, que es la más importante. Yo específicamente trabajo desde el mindfulness. Eso quiere decir, eso es un significado psicológico, ¿verdad? Para decir la mente plena, mente abierta, en el aquí y en el ahora. Realmente lo que queremos trabajar es el aquí y el ahora y entender por qué tenemos estos niveles de ansiedad o de estrés. La idea de esto es muy sencilla, como para que se vayan preparando. Lo único que ocupamos es un lugar tranquilo, en donde nos sintamos seguros, un lugar íntimo, en donde no tengamos tantos distractores. Vamos a hacerlo por 10, 15 minutos. Tenemos que tener compromiso de realmente lo que queremos hacer, porque es la única forma que tengamos algún resultado. Igual que cualquier técnica o proceso que queremos llevar, la meditación necesita constancia. Al principio tiende a ser un poco complicado, y esto lo explico porque mucha gente dice que no le gusta la meditación o que no conectan con la meditación, y eso se da porque recurrentemente tenemos pensamientos que nos van atacando en cada instante de la vida. La idea de la meditación no es poner la mente en blanco, sino tratar de dominar esos pensamientos recurrentes que tenemos y que evidentemente nos alteran. Esa es la ciencia de la meditación. Les voy a explicar, como les decía, con los 3 puntos, que es postura, respiración y atención. Necesito que lo entiendan para que puedan saber realmente lo que están trabajando y lo que están haciendo. Hoy en día es muy visto la meditación, ha tenido mucho boom, pero realmente es algo que se viene trabajando desde siglos atrás. Generalmente viene asociado con la espiritualidad. A nivel de mindfulness, realmente es comprobado científicamente, tiene estudios que avalan los beneficios que tiene la meditación en nuestro cuerpo, desde lo psicológico hasta lo físico, todo va de la mano. Sirve para poder trabajar diferentes patologías, diferentes trastornos, diferentes situaciones. Es muy beneficioso para nosotros. Algunos de los beneficios que tiene la meditación al ser practicada constantemente
es que mejora la concentración, mejora la atención, mejora la presión sanguínea. Es una herramienta que ayuda a erradicar completamente la ansiedad y también es una herramienta que sirve mucho para combatir los cuadros depresivos. Se logra tener muy buenos resultados con la meditación. Además de esto, se utiliza como una técnica a nivel profesional también para la autosugestión y la introspección. ¿Qué quiero decir con esto? La autosugestión va a ser un proceso mental que tiene el individuo para entrenar el subconsciente hacia una meta, un objetivo o una asociación mental que el paciente quiera tener. Es enfocada realmente a su necesidad y, como les decía, se trabaja el aquí y el ahora. Ok, vamos a necesitar un espacio, no ocupamos mucho, es súper sencillo, lo único que ocupamos es un mat, ocupamos un almohadón si es necesario, una silla. La meditación se puede hacer de diferentes formas porque hay muchas ramas que salen de ella y que tocan muchos otros aspectos que realmente no vamos a poder tocar en esta sesión, pero la idea es que ustedes estén cómodos. Si ustedes están con una silla, un sillón, no hay problema, puede ser directamente en el suelo como lo voy a hacer yo. Eso sí, por favor, que no hayan distractores, el compromiso de querer hacerlo bien. Y vamos a iniciar muy sencillo. Vamos a sentarnos. Al sentarnos, algo importante y fundamental en la meditación es la postura, como les decía. Si tenemos buena postura, vamos a estar alineados. Nuestro cuerpo va a sostener, obviamente, nuestro peso. Es fundamental. Si no podemos mantenerlos porque nos molesta mucho estar completamente recto, podemos con el respaldar de la silla o pegarnos a la pared, utilizar un almohadón entre la silla, el respaldar de la silla o la pared. La idea es que ustedes estén totalmente cómodos, no hay problema si pueden recostar la cabeza, no hay ningún tipo de problema. Aquí la idea es que nosotros nos enfoquemos en la respiración. Ese va a ser la clave, la atención que le vamos a dar a la respiración. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar el aquí y el ahora. Vamos a evitar esos episodios de ansiedad, vamos a validar esos sentimientos, esos pensamientos y esas emociones que van a venir. Ya ustedes lo van a comprobar que no es tan sencillo tratar de eliminar los pensamientos y redirigirnos. Acá le voy a explicar el procedimiento así como muy rápido. Al estar rectos vamos a empezar a respirar, va a ser una respiración tranquila, fluida. Respiramos por la nariz y exhalamos por la boca, o como a ustedes les quede más fácil, puede ser exhalar por la boca, inhalar por la boca y exhalar por la nariz, como ustedes gusten. La idea es que sea muy natural. Al momento en que nosotros nos empezamos a fijar en la respiración, vamos a anclarnos, o sea, vamos a hacer el clic o el anclaje que queremos. Cuando el pensamiento llega, pensamos en la respiración, ahí anclamos en el aquí y el ahora. ¿Y qué va a pasar con esto? El sistema nervioso de nosotros se va a tranquilizar, más nos va a ayudar los factores que les comentaba anteriormente. Un lugar tranquilo, un lugar donde usted esté seguro, su sistema nervioso se va a tranquilizar. ¿Y qué va a ocasionar esto? Eso va a ocasionar de que los mecanismos físicos, mentales que nosotros tenemos se van a nivelar, se van a eliminar, como es la ansiedad y el estrés, porque estamos cayendo en razón. Queremos estar en el aquí y el ahora y queremos entender por qué nos estamos sintiendo así. Esta es la idea de la meditación. Ya por entendido eso, es más sencillo que ustedes comprendan por qué la meditación se utiliza como un instrumento a nivel terapéutico. Entonces vamos a empezar estamos sentados, espero que estén con la espalda recta. Inicialmente vamos a empezar a analizar el entorno donde estamos, el lugar donde vamos a trabajar. Tenemos que ver cada uno de los lugares, los adornos, la luz, la temperatura. Empecemos a familiarizarnos con el lugar en el que estamos. Seguidamente
Debemos cerrar nuestros ojos. Debemos cerrar nuestros ojos y sentir cómo nuestros pies están tocando el suelo sin ningún tipo de presión. Perfecto. Si gustan, mientras que nos vamos acomodando, ustedes pueden mover los hombros, pueden mover el cuello de un lado a otro. Esto es con el fin de soltar un poco el músculo. Seguidamente vamos a fijar nuestra atención en la respiración, inhalando y exhalando. Vamos a llevar un proceso que sea tranquilo, relajado. Inhalamos y exhalamos. Esta meditación nos va a guiar inhalamos, exhalamos. Vamos a sentir cómo cada una de nuestras partes del cuerpo se van a ir soltando poco a poco. Esto nos ayuda a focalizarnos en el aquí y el ahora. Cada vez que venga un pensamiento diferente, no hay problema. Retomamos con la respiración, esa es la clave. Es muy sencillo este tipo de meditación. No olvidemos respirar por la nariz y exhalar por la boca o por la nariz, como les resulte más cómodo. Vamos a empezar a relajarte, a soltar cada una de tus partes, tus manitas. Tus manos pueden ir en los muslos con las palmas abiertas. Iniciamos con la respiración. Empieza a escuchar los ruidos a tu alrededor. Siente la temperatura. Siempre respirando. Siempre tenemos que ser conscientes de nuestro espacio a pesar de que tenemos los ojos cerrados. Respiramos. Exhalamos. En todo momento te tienes que sentir cómodo, esa es la idea. Muy bien. Seguimos con la respiración. Sentimos cómo los hombros se relajan. Con cada inhalación y exhalación vamos a llenar nuestros pulmones y nuestro abdomen de aire fresco y cálido. Y al exhalar, ese aire cálido sale de nuestro cuerpo eliminando toda sensación de cansancio. No olvidemos la respiración. Ahorita como ustedes están, es la postura ideal. Lo están haciendo bien. Vamos a respirar tranquilamente, pausadamente, a un ritmo propio. En todo momento vamos a respirar como les indiqué. Empecemos a inhalar
simplemente permite que tu cuerpo respire a tu propio ritmo, sin tensión, sin prisa y sin ningún tipo de esfuerzo. Fluye naturalmente. Cada inhalación es aire fresco. Tu cuerpo va a respirar por sí mismo y solamente vas a prestar atención. Vas a poner la atención en el aire fresco que llena tus pulmones y el aire cálido que sale de tus pulmones. Cada vez que inhalas vas a notar cómo tu mente se va quietando poco a poco en cada inhalación. En cada exhalación vas a sentir cómo tu cuerpo se va relajando poco a poco. Inhala y exhala en tu quietud, en el silencio. Cada vez que vengan pensamientos recurrentes, no hay problema. Vamos a empezar a validar esos pensamientos. Es súper normal que te distraigas. Nos van a llevar esos pensamientos lejos, ya sea al pasado o al futuro. Pero al darte cuenta que te estás distrayendo, enfócate en la respiración. Eso se llama volver a anclar en la presencia. Recuerde que queremos estar en el aquí y en el ahora, validando cada sentimiento y sensación, pero dirigiendo a tu mente en la respiración. Muy bien, hay que traer al pensamiento de vuelta al aquí y el ahora. Vamos a enseñarle a tu mente cómo encontrar el camino de regreso. Esto solo se hace con tu respiración. Inhala profundamente y exhala lentamente. Vas a empezar a familiarizarte con los sonidos que hay a tu alrededor. Nunca olvidemos respirar. No olvidemos la postura. Recuerda que tu respiración te va a conectar con el presente a través de tu cuerpo. Eso es lo que realmente queremos. Entrenar la mente. En este momento no hay nada que hacer, ningún lugar al que ir. Estamos en el aquí, en el ahora. Mentalmente empezamos a repetir: este momento es perfecto, tal y como es. Inhalamos, exhalamos. Este momento es perfecto. Este momento es perfecto. Siempre inhalando y exhalando sosegadamente, tranquilamente. Vas a sentir cómo oxigenamos totalmente la sangre, el cuerpo. Cuando cada pensamiento llega, lo vamos a redirigir
con la respiración. Les decía que vamos a enfocarnos con la ansiedad. Entonces, cada vez que venga un sentimiento, un pensamiento de alguna necesidad que tienes que hacer, lo vas a parar respirando. No hay problema qué tipo de pensamiento, dónde te lleva, a tu futuro, a tu pasado, lo vamos a redirigir con tu respiración. La idea de esto es entrenar tu mente poco a poco y entender cada una de las sensaciones que estamos teniendo en este momento. Generalmente bombardeos de pensamientos diferentes, diversos. Vamos a validarlos, vamos a pensar por qué están viniendo a nosotros, sin juzgar, tratando de entender qué emoción crean en nosotros. No olvidemos respirar. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca, sin olvidar totalmente la postura. Nos vamos a mantener en nuestra quietud, en nuestro silencio, repitiendo: este momento es perfecto. Mentalmente lo repetimos 3 veces: este momento es perfecto. Este momento es perfecto. Vamos a estar así aproximadamente 45 segundos, respirando profundamente y exhalando lentamente, al ritmo que tu cuerpo te lleve. No hay prisa, no hay nada que hacer, no hay lugar donde ir. Estamos en este momento. Vamos a tratar de escuchar nuestro corazón. Tal vez lo vamos a ubicar en diferentes partes del cuerpo. Piénsalo en dónde está y analiza cada sonido de tu corazón, si va lento, si va rápido. ¿Por qué sentimos eso? Recuerden que la idea no es juzgar el sentimiento ni el pensamiento, sino entenderlo y redirigirlo en el aquí y en el ahora. Esto va a evitar que tengamos ansiedad y bajemos los niveles de cortisol que provocan el estrés. Respirando profundo y exhalando despacio. Vamos a enfocarnos en si tenemos algún tipo de dolor en cualquier parte de tu cuerpo. Vamos a analizar cada espacio de nuestro cuerpo para ver dónde se encuentra ese dolor. Sin olvidar la respiración, es la clave de la respiración. Anclarnos en la respiración. Vamos a preguntarle al cuerpo por qué tenemos ese dolor, qué tenemos que trabajar en ese dolor. Validemos esa sensación y ese pensamiento que viene, sin olvidar redirigirlo. Vamos a visualizar una luz tenue que se acerca a la parte de tu cuerpo que te duele
Siente como está caliente y cómo va apaciguando el dolor. Manteniendo tu respiración al nivel que tu cuerpo quiera. La idea es que no lo presiones. La idea es que respires. Siente como el aire fresco entra y se lleva tu dolor al exhalar. Lentamente. Necesitamos 3 respiraciones profundas. Sostenemos la respiración y exhalamos. Lentamente. Una vez más, respiración profunda por la nariz. Vas a llenar tus pulmones y lo vas a mantener lo más que puedas. Exhalando lentamente. Última respiración profunda. Sostenemos. Exhalamos. Vamos a empezar como ciertas partes del cuerpo. Algunas tiemblan, algunas están sumamente sueltas. Estamos moviendo la energía, oxigenando el cuerpo. Es normal. Los pensamientos vienen, pero los ubicamos en el acá y en el ahora. Fijando nuestra atención en la respiración. Vamos a estar 30 segundos en total silencio, familiarizándonos con nuestros sonidos alrededor. Respiración lenta, al ritmo de tu cuerpo. No hay prisa, no hay nada que hacer, no hay dónde ir. Estamos aquí y ahora. Vamos a buscar nuestros latidos, a detectarlo en cualquier parte del cuerpo. Podemos sentirlo en la cabeza, podemos sentirlo en el pecho. En cualquier parte del cuerpo donde lo sientas, vamos a empezar a tranquilizar esa frecuencia. No hay problema si los pensamientos vuelven a venir. Anclamos con la respiración. Repetimos mentalmente: este espacio es perfecto, tal y como es. Este espacio es perfecto, tal y como es.
la respiración, si vienen pensamientos, cada pensamiento quiere decirnos algo, pero estamos entrenando para traerlo en el aquí y el ahora. Recordemos que exceso de futuro es ansiedad segura, exceso de pasado, depresión segura. Tenemos que equilibrarnos en estar, en pensar en el aquí y en el ahora. Repitiendo mentalmente, este momento es perfecto, tal y como es. Este momento es perfecto, tal y como es. Muy bien, lo están haciendo excelente. Vamos a empezar a sentir desde los deditos de los pies, nuestras pantorrillas, nuestros muslos, nuestras caderas. Mentalmente están sintiendo, están haciendo un leve movimiento. De abajo hacia arriba, están sintiendo todo su cuerpo. Sus manos pueden mover un poco sus dedos, poquito a poquito, suavemente. Siempre en la respiración. Esa va a ser nuestra clave. El aquí y el ahora nos permite la respiración. Sentir cómo cada inhalación me llena de energía, recargando cada célula de nuestro cuerpo y exhalando cada inseguridad, cada miedo, liberándonos de cada presión y entendiendo que este es el mejor momento. Este es mi mejor momento, no me falta nada, no necesito nada. Vamos a sentir cómo nuestro cuerpo se revitaliza poco a poco con cada bocanada de aire fresco y cada exhalación de ese aire cálido, soltando cada preocupación, cada necesidad y sintiendo que este es el mejor momento. Este es mi mejor momento. Sientan cómo su respiración atraviesa su tráquea, llega a su plexo solar, expande sus pulmones, llega hacia su estómago y exhalamos lentamente ese aire cálido que no necesitamos.
vamos a tener una leve sonrisa, como la sonrisa de Mona Lisa que le llaman. No necesitamos una sonrisa grande, sino pensar que estás sonriendo y sintiendo el bienestar en cada una de tus partes, de tus pies, de tus piernas, tus caderas, tus brazos, tus manos. ¿Cómo logramos que nuestro cuerpo se relajara y disfrutara del presente? Poco a poco vamos a empezar a mover nuevamente un poco los dedos de tus pies, los dedos de tus manos, respirando tranquilamente y fluidamente. Podemos empezar a abrir los ojos. Si quieres te quedas con los ojos cerrados. Que tengas los ojos abiertos no quiere decir que hemos terminado. No estamos pensando en nada más que en nuestra respiración. Poco a poco vamos a instaurarnos, vamos a abrir nuestros ojos. Siempre con la respiración puedes mover cualquier parte de tu cuerpo para comprobar que estamos bien. Seguimos respirando. La idea de la meditación es que siempre estemos en el aquí y en el ahora. Logremos conectar mente y cuerpo. Esa es la idea. ¿Cómo conectamos mente y cuerpo? Lo hicimos muy sencillo. Cada vez que tus pensamientos venían, con la respiración, caíamos acá y ahora. Es una práctica súper sencilla, no demora mucho tiempo. Inicialmente empezamos con 10 minutos. Conforme vamos avanzando en el dominio de nuestros pensamientos, que esta es la idea del mindfulness, estar abiertos a derribar mapas mentales o hábitos que teníamos y volverlos a reestructurar. Esta es la idea de la meditación. No ocupamos mucho a nivel económico, prácticamente que no ocupamos nada, solo ocupamos la disposición, la actitud, recordar que esto no es algo mágico, es algo de constancia, es algo comprobado científicamente, una técnica aplicable desde la psicología y que puede ayudar en todos los aspectos de la vida, desde las relaciones, desde el autocontrol, desde la ansiedad y sobre todo para poder dar un mejor rendimiento a nivel laboral también. Se recomienda, lo podemos hacer todos los días, las veces que queramos o las veces que necesitemos, siempre recordando que tenemos que tener constancia y que los pensamientos que van a venir a nuestra mente van a ser validados sin ningún tipo de juicios y comprendidos, que esta es la idea de la meditación. Espero les haya gustado. Me pueden contactar por Facebook, Psicología y Portación, si tienen algún tipo de pregunta, con mucho gusto yo les puedo evacuar las dudas por mensaje directo. Mi número es el 8326-4958. Me pueden localizar igual vía WhatsApp si tienen dudas, si no tienen los recursos económicos
para hacer este tipo de cosas o para llevar un proceso psicológico. Estoy comprometida, igual que el programa, con la comunidad. Me pueden localizar al Facebook o vía WhatsApp. Les agradezco. Gracias, gracias, gracias y espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado.